La apertura de los mercados, aunado al acelerado desarrollo tecnológico que se ha destacado por su crecimiento exponencial durante las últimas décadas, han dado como resultado una mayor y mejor comunicación e interacción entre entidades de distintos países, derribando las barreras físicas y acordando las distancias para facilitar las transacciones internacionales. Esto ha propiciado un entorno en el que es cada vez más difícil para las empresas establecer estrategias que les permitan diferenciarse de la competencia, así como mantener su posicionamiento y nivel competitivo necesarios para ser exitosos y lograr permanecer en el tiempo. La experiencia de Enron representa, en más de un sentido, un caso digno de analizar, pues muestra las dos caras de la moneda. Por un lado, una exitosa empresa dirigida por los chicos más listos de la sala, que presumía de un nuevo modelo de negocio, el cual provocaba la envidia de la competencia e incluso de otras empresas de diferentes industrias, conocida por su capacidad de innovación, audacia, confianza y ambición. Exponía un futuro prometedor, basado en el trabajo arduo y de la mano de todo el talento y capacidad de sus empleados. Su principal eslogan publicitario era Ask Why, pregunte por qué. En resumen, generaba altas expectativas por ser simplemente distinto a lo convencional y conocido. Pero en la otra cara mostró el monstruo que traicionó la confianza de sus más de 30,000 empleados y de la ciudadanía norteamericana en general, a quienes engañó y estafó, decepcionando al mundo entero que observaba atentamente todos sus movimientos. Al destaparse la verdad sobre la complicidad y las malas decisiones tanto operativas como estratégicas de sus directivos, se colocó como el más claro ejemplo de lo que éticamente se considera en definitiva reprobable, tal como se trata más adelante. Enron, los tipos que estafaron a América. Es un documental de origen estadounidense que explica el crecimiento, fraude y caída de la empresa Enron Corp, quienes eran una de las más importantes en Estados Unidos en su época. El documental retrata uno de los mayores escándalos financieros de la historia de los Estados Unidos. Cuenta cómo los altos ejecutivos de la empresa Enron, la séptima más importante de los Estados Unidos, se hicieron con más de $1,000 millones, mientras sus empleados y accionistas lo perdían todo. Kenneth Lay y Jeffrey Skilling, los más altos ejecutivos de la empresa, pensaron que eran tan listos que podrían burlarse de todas las reglas. Hay que tener en cuenta que los inversores de Enron se hicieron ricos con los beneficios que sacaron de la crisis energética de California, así que el documental muestra cómo la avaricia de los inversores y sus superiores desencadenó un trágico efecto contrario. Su caída se llevó por delante de miles de empleos y los ahorros de miles de personas de fondos de previsión social, además de ser uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia financiera estadounidense con repercusiones políticas. Enron fue una compañía que en el año 2000 obtuvo ingresos superiores a los $100,000 millones y con ello logró ser la séptima compañía más grande del mundo. Lo impresionante es que la empresa tenía un grupo de ejecutivos que por medio de lagunas en la contabilidad e informes financieros falsos lograron maquillar o esconder miles de millones que la empresa tenía en deudas y pérdidas en general, logrando su objetivo, sobrevaluar sus ganancias para que la compañía fuera atractiva en la bolsa de valores y haciendo incluso que sus empleados invirtieran en sus acciones. Pero en 2001 todo fue revelado y solo quedaron pérdidas. 20,000 trabajadores perdieron sus empleos, sus fondos de jubilación, sus inversiones, seguros médicos y mucho más. El poder mágico de la liberación es lo que llevó a fundar Enron en 1985. Mediante una fusión de enormes redes de gaseoductos, Enron se prepararía para aprovecharse de la decisión del gobierno de dejar flotar los precios del gas natural con las corrientes del mercado. Enron fue una compañía que negociaba con absoluta integridad con todo el mundo. Siempre se presentaba bajo el manto de la rectitud moral, pero hubo un episodio al principio que puso en tela de juicio su integridad. Fue el escándalo del petróleo de Enron. En 1987, dos operadores de petróleo de Enron hicieron apuestas sobre si los precios del petróleo subirían o bajarían. La compraventa de petróleo es como el juego. A veces se gana, a veces se pierde, pero Enron parecía siempre ganar.
Este negocio de compraventa de petróleo tenía beneficios que nadie podía entender y que muchos de los lugartenientes cuestionaban. Decían, este negocio no podía generar tanto dinero legítimamente. Algo raro estaba pasando. Algo raro estaba pasando. La primera pista fue un soplo anónimo sobre el presidente de la empresa, Louis Bourget. El señor Louis Bourget había cogido más de $3 millones de los fondos de la empresa y los había ingresado en su cuenta personal. Había cuentas en paraísos fiscales, libros falsos y un rastro que iba desde el tesorero de la compañía, Tu Mastreni, hasta un misterioso especulador libanés que nadie podía encontrar, MYS. Bourget y Mastroeni fueron llamados a Houston. Primero presentaron a Enron documentos bancarios falsificados. Después admitieron que habían desviado beneficios de la compañía a cuentas personales. Se avisó a los directores en la reunión de la Junta de los Auditores. Le dijeron a Ley que Bourget y sus operadores estaban manipulando los ingresos, destruyendo documentos de operaciones de futuros y probablemente jugando más allá de los límites. No se despidió a los operadores, ni siquiera se les abrió un expediente. En lugar de eso, Enron les envió una nota diciendo, por favor, sigue haciéndonos ganar millones. Pero más tarde su suerte cambió. Mastroeni fue hallado culpable, pero quedó en libertad condicional. Bourget fue hallado culpable de fraude y cumplió 1 año de prisión. Con el hombre más rentable de la compañía, ¿quién iba ahora a ganar el dinero para Enron? Más adelante, la nueva gran idea de Jeff Skilling fue encontrar una nueva forma para suministrar energía. En lugar de ceñirse al fluido físico del gasoducto, se convertiría en una especie de mercado de valores para el gas natural. Era una idea mágica nueva, transformar la energía en un instrumento financiero que pudiera cotizar como las acciones. Esta idea se reafirmaría cuando ganas dinero entre los inversores, pero este mercado tenía una sola condición, que el tipo de valoración de los activos tendría que ser a precio de mercado. Las acciones no paraban de subir por la estabilidad que la empresa daba al exterior y sus nuevas ideas de negocio. Además, todos los analistas recomendaban la compra de este producto y revistas tan importantes como Fortune la proclamó durante 6 años seguidos, la empresa más innovadora del sector. Aunque detrás de toda esta estabilidad, sus balances contables daban la sensación de que no encajaban. Los expertos realmente no sabían de dónde sacaban el dinero, si de sus actividades o de sus inversiones. Enron la consideraban como una caja negra. Enron sobrevivió los últimos años gracias a la libertad energética de California, donde consiguió grandes beneficios en los vacíos legales que aprovechaban los operadores para jugar con el precio de la electricidad a través del llamado rebote, que consistía en exportar la electricidad a otros sitios para ganar más dinero. Se llegó a llamar a centrales para que apagaran o redujeran su actividad, para ellos reforzar el aumento del precio. Le supuso a Enron unos $2.000 millones de beneficio cada operación, llegando a costar al estado de California unos $30.000 millones por cada acción. Los directivos de la empresa se habían obsesionado con el valor de las acciones y se centró en una campaña de relaciones públicas, convenciendo a las personas que era una muy buena empresa y que debían invertir en ella. Enron tenía muchas empresas alrededor del mundo, pero sus utilidades eran realmente patéticas. Invirtieron en India $1.000 millones, los cuales fueron perdidos porque las personas no podían pagar el precio de la energía que Enron suministraría. En la actualidad, la planta de Enron es una ruina. Aún así, Enron pagó primas multimillonarias a sus directivos basándose en el sistema de valoración del mercado. Lo que en realidad Enron vendía era una ilusión. Los analistas convencían a las personas a invertir en la compañía. Posteriormente, Skilling incursiona en el negocio de la banda ancha, por lo que se asocia con Blockbuster. Inmediatamente las acciones subieron un 34%, pero el negocio no les resultó. Sin embargo, hicieron esfuerzos desesperados para que el fracaso no se supiera. Cuando Enron no sabía cómo ocultar más las deudas, empezó a especular con la energía en el estado de California. Logró mantener en crisis energética a este estado, logrando que la gente pagara las tarifas que ellos fijaban, llegando a obtener ganancias de $2.000 millones. Los directivos decían que California era un estado muy controlado
por el Estado y que necesitaba la liberación de precios. Skilling renunció a su cargo el 14 de agosto del año 2001. El final estaba cerca. Lo que no se imaginó fue que el final llegaría inmediatamente después de su huida. El principio de la caída de Enron fue cuando Jeff Skilling dimite sin previo aviso por razones familiares en 2001. Esto provocó la caída de las acciones, que los operadores tuvieran más control de la compañía y sus trabajadores estuvieran decepcionados. Luego de varios escándalos y del testimonio de una empleada de Enron sobre el uso de prácticas irregulares de contabilidad, Enron llegó al borde de la bancarrota a mediados de noviembre del año 2001. Las acciones de Enron cayeron estrepitosamente cuando se hizo de conocimiento público que la mayoría de las ganancias que obtuvo Enron eran consecuencia de negocios con una de sus subsidiarias. Esto les permitía disfrazar los balances financieros para ocultar las pérdidas que había sufrido. Luego que todo salió a la luz, la compañía entró en caos, pero no terminó ahí, ya que se manifestó que se hicieron pagos de enormes sumas de dinero a políticos que en casi todos los países donde la empresa operaba. La empresa auditora recibía $1 millón semanales por parte de Enron para seguir ocultando lo ilegal, y cuando todo se descubrió, trituró todos los documentos para que no se encuentre ningún tipo de evidencia. Por ello, fue acusado por cómplice y por poner obstáculos a la justicia en relación con el caso. El día 2 de diciembre del 2001, Enron fue declarado en quiebra. La directiva enfrentó cargos, aunque ganaron miles de millones de dólares en bono justo antes de quebrar. Los empleados jubilados e inversionistas fueron quienes sufrieron las consecuencias, porque fueron ellos quienes perdieron todo el dinero que habían invertido. La empresa Enron es un histórico ejemplo de estafa. Esta empresa logró estafar a Estados Unidos completo, incluyendo el gobierno, así como empleados, jubilados y pensionados. Un vacío en la legislación bursátil estadounidense que permitió erradicar el endeudamiento de Enron en sociedades instrumentales de propósito específico que no fueron consideradas en el balance consolidado, por lo que el mercado no podía conocer su verdadera situación financiera. El marco legal de la desregulación del sector eléctrico en los Estados Unidos de Norteamérica, que no puso razonables restricciones a inversiones en derivados financieros. De este modo, Enron se transforma en una, por así llamarlo, autoaseguradora, sin ninguna de sus regulaciones, en un intento fallido de proteger el valor de la acción y de algunas otras inversiones, como se mencionó anteriormente. La inconveniencia de traicionar la confianza, eje alrededor del cual se mueve el sistema financiero contemporáneo, debido a la especulación en los mercados, es evidente. Miles de trabajadores cuyo empleo les fue robado debido a los engaños, que quedaron sin posibilidad de recuperar sus fondos de previsión social o el valor de las acciones con las que eran retribuidos. Cientos de inversionistas que confiaron en los estados financieros presentados por la empresa bajo la firma y visto bueno de la consultora Arthur Andersen, que vieron desplomar el precio de su acción de $84 a escasos $0.05 por acción. El alto nivel de relación que se observaba desde el 1985 entre las autoridades de gobierno y políticos de todos los sectores, lo que contribuyó a potenciar la característica arrogancia de los ejecutivos de esta empresa frente al mercado. El documental muestra claramente cómo la junta directiva de esta empresa abusa del poder económico que posee y cómo utilizan sus fuertes relaciones para aprovecharse del mercado. El surgimiento de la ley Sarbanes-Oxley. La ley Sarbanes-Oxley es una ley federal de los Estados Unidos que se crea en respuesta a los múltiples fraudes, la corrupción administrativa, los conflictos de interés, la negligencia y la mala práctica de algunos profesionales y ejecutivos de grandes compañías como Enron, que sucumbieron ante el atractivo de ganar dinero ocultando información y engañando a socios, empleados, clientes y proveedores. Esta ley nace con el fin de monitorear a las empresas que cotizan en la bolsa de valores, evitando que las acciones de las mismas sean alteradas de manera dudosa, mientras que su valor es menor. Su finalidad es evitar fraudes y riesgos
de bancarrota, protegiendo al inversor. En conclusión, Enron fue una empresa creada en 1985. Llegó a valer en bolsa en torno a los $80.000 millones. Se había convertido en el mayor intermediario de electricidad y gas de Estados Unidos, gracias al uso agresivo de productos financieros derivados para desarrollar el mercado energético en el que ofrecía suministro y garantizaba precios a múltiples entidades. La empresa sintetizó ideas existentes en la industria del petróleo de Texas, el mercado de capitales de Wall Street y la alta tecnología de Silicon Valley para crear transacciones en línea donde contratos financieros respaldaban las transacciones de energía. Después de una deslumbrante trayectoria empresarial, Hay que admitir que estas personas fueron brillantes y muy inteligentes para elaborar un plan de esta magnitud. La quiebra de esta compañía fue consecuencia de la avaricia y conducta no ética por parte de los directivos, además de su falta de honestidad. Este caso afectó la reputación y la confianza de inversión en el mercado de valores de Estados Unidos. No obstante, si nunca hubiera pasado este caso, quizás el gobierno estadounidense no hubiera establecido leyes con el fin de regular y controlar los ingresos empresariales. Las constantes manipulaciones de contabilidad, además de que los altos mandos solo estaban interesados en ganar dinero, sin importar las consecuencias. No les importaba lograr más beneficios que lo que era provocado en la empresa. También tomaban muchos riesgos sin mirar las consecuencias. Tenían muy buenas ideas acerca del negocio, de cómo hacer que el negocio creciera. Tomaban decisiones muy rápidas, sin meditarlo o pensarlo más. Tenían sus propias mediciones de valoración. Al tener una visión terminista, no les importaba lo que sucediera a la empresa y a sus empleados con tal de lograr sus objetivos monetarios. Una lección importante es que debemos entender el negocio, la estrategia, los resultados financieros de la compañía y los indicadores claves para medir el desempeño y formarse de la idea de cómo está evolucionando la empresa en el mercado. Excelencia en las prácticas de gobierno corporativo es crítica para asumir responsabilidad e integridad de cualquier compañía, y eso requiere de directores competentes, informados, activos e independientes. Finalmente, podemos resumir que esta compañía fue fundada en la década de los 80. Estaba sumamente sólida, presentaba ganancias altas a través de la venta de sus acciones. Presentó una crisis que la llevó a la quiebra. Esto ocurrió debido a varios factores que influyeron en la misma. Puede decirse que la mala administración, la desorganización en la administración de Enron, pero más que esto eran los intereses de los directivos de dicha empresa. Querían recibir ganancias excesivas a como dé lugar. Su trayectoria de ser una empresa sólida llegó hasta el año 2001. A mi parecer, sus prácticas fueron todas consideradas erróneas, ya que buscaban el hecho de llenar sus bolsillos y sentirse satisfechos, a pesar de que sus actividades no fueron legales. Su forma de pensar fue estratégica, ya que lograron evadir por un tiempo a las autoridades y a profesionales en las acciones, ocultando sus pérdidas y deudas y mostrando aquello que es lo que más le interesa a los inversionistas, los cuales fueron uno de los objetivos de la compañía, que son los ingresos, para así estos poder invertir en la empresa y saciar su ego en el dinero. este caso es un buen ejemplo que refleja la realidad en que vivimos. El dinero lo es todo. Todo comenzó cuando Enron estaba perdiendo mucho dinero y Andrew Fastow decidió esconder estas pérdidas al público para no perder su preciada imagen. Este fraude pudo ser detenido mucho antes, pero los abogados y contables que sabían de la situación decidieron quedarse callados para también beneficiarse. Enron se convirtió en una cadena de corrupción y sobornos de personas que no les importa lo que le pueda pasar a los demás, ya que cuando quedaron en bancarrota, más de 20,000 personas perdieron su trabajo por esos títeres del dinero. Me gustaría que este caso se haga más viral y que los corruptos entren en razón y se den cuenta de que lo que hacen es temporal, ya que tarde o temprano lo van a descubrir. Como dice una frase, aunque la mentira tiene patas, tarde o temprano cojea. Realmente se ve lo que se vive día a día en el mundo.
Como las personas, para beneficiarse, no les importa que los otros estén mal, siempre y cuando ellos ganen. Así como la empresa iba perdiendo, ellos taparon estas pérdidas para que sus clientes no se dieran cuenta y no terminara de quebrar la empresa. Se ve la influencia que tiene el dinero, pero no se trata de hacer dinero a través de fraudes, ya que tarde o temprano se sabrá la verdad y se tendrá que pagar las consecuencias. Con respecto al desarrollo del caso Enron, diversos y complejos factores se conjugaron como una confusión deliberada, estratégicamente organizada, una complacencia interesada, falla en los controles, excesos, abusos. Pero en sí, lo que existió es un evidente fraude y engaño a los accionistas. En concreto, lo que ha fallado en realidad es algo más importante, los comportamientos éticos. Una conclusión significativa con respecto a los comportamientos éticos es que la excelencia en las prácticas de gobierno corporativo es crítica para asumir la responsabilidad e integridad de cualquier compañía. Y esto requiere de directores competentes, informados y activos. En mi opinión, el caso es interesante, absorbente y fluido. Enron es la otra cara del espejo. Es una historia que muestra lo peor de los individuos y cómo el dinero puede corromper a las personas hasta el punto de vivir para un solo objetivo, hacer más y más dinero. Ojo, pero no hacer dinero de una forma legal, no. Se trata de hacerse rico a través de engaños, corrupción y frialdad.